Bueno, yo quería primero partir con con este ciclo de presentaciones, al final hablando sobre la formación de los estados-nación y el mercado y cómo estos van de la mano. Bueno, a mí me conocen por mi contenido de difusión histórica porque yo suelo vincular al final los eventos presentes junto con los eventos pasados que dan y configuran lo que estamos viendo hoy en día. Pero muchas veces hay mucho desconocimiento en la población que hace de que pensemos que es lo uno o lo otro, Estado o mercado. Entonces, ahí, espera, estoy tratando de ahí está. Usualmente se nos plantea como polos opuestos, el mercado y el Estado desde que o uno o lo otro. Por ejemplo, distintas corrientes políticas hoy en día se agrupa casi como que el Estado es como planificar todo y volver una economía propio del socialismo o dejar el mercado a libre disposición como las ideas libertarias que se han planteado en los últimos años. Pero la verdad es que si nosotros hacemos un recorrido histórico a hace 200 años, que en la larga extensión de toda nuestra historia humana vendría siendo muy poco, nos damos cuenta que en realidad van de la mano. Por ejemplo, la formación de los estados que conocemos hoy en día van de la mano con el mercado, más específicamente con el capitalismo. Estos se necesitan mutuamente. Es decir, si yo elimino el Estado, el sistema capitalista tampoco podría seguir funcionando como lo conocemos hoy en día. Y si elimino al final el mercado, al final el capitalismo, no existirían los estados que tenemos hoy en día. Entonces, es una codependencia, ya que se necesitan para lo que vemos hoy en día las leyes, regulaciones o necesidades propias del mercado, porque al final no es perfecto. Entonces, para entender este mundo globalizado que vemos hoy en día, tenemos que extrapolarnos al final qué es el mercado y por qué se confunde tanto con el capitalismo. El mercado al final vendría siendo un espacio en donde hacer un intercambio de cosas. Se hace intercambio de bienes y servicios a cambio de dinero, que es antes del capitalismo, es decir, el mercado ha estado desde casi los inicios de nuestra humanidad, con el trueque, con el mercantilismo, con todo tipo al final de intercambios, pero hay un cambio de paradigma que se hace 200 años, que vendría siendo el capitalismo. Y este va de la mano al final con los estados-nación, como podría ser Chile o todos los países que conocemos hoy en día. Pero acá les muestro imágenes del mercado que a veces pensamos como mercado como algo que se ha dado hoy en día, pero de verdad se ha dado toda la existencia de nuestra humanidad hasta acá en Chile. De hecho, yo siempre pienso en el ejemplo de que quienes quizás sean de Temuco, en Temuco hay una avenida que es propia del centro de la ciudad y esta hace 500 años, era también un centro comercial, entonces está en final en todas las partes del mundo, hasta de lo más micro hasta lo más macro. Pero el capitalismo se diferencia al final del mercado porque al final es un sistema basado en la acumulación. No es netamente un intercambio de bienes, sino que el objetivo es acumular capital. Y a diferencia de otros sistemas, al final que solamente se basaban en el consumo y la subsistencia, aquí el objetivo final es la reinvención constante para generar dinero y plusvalía. Según Wallenstein, un autor que nosotros leemos harto en mi carrera, el Estado-nación, los países que conocemos hoy en día, al final se necesitan, es una necesidad funcional del capitalismo. No pueden tener un mercado global sin estructuras políticas que aseguren la acumulación. Es decir, sin los países que tenemos hoy en día, si no se hubieran formado los países, no tendríamos estas economías globales por arte de magia, sino que al final la formación del Estado asegura una serie de leyes para que así el mercado pueda funcionar como lo conocemos hoy en día, para garantizar tanto el derecho a la propiedad, que al final no todo se regula por el libre mercado, sino que hay leyes al final que nos dan estabilidad para las inversiones. Y el Estado también necesita el mercado para poder obtener ingresos fiscales como los impuestos, que financian la burocracia, el poder del Estado, instituciones, educación, etcétera. Uno de los grandes como hitos al final vendría siendo la Revolución Francesa, que según
se menciona, abre el espacio para que se generen las independencias de los países, pero también posiciona a la burguesía como en el punto más alto de la pirámide de las clases sociales. Es decir, los dueños de las empresas ahora ellos van a ser los que van a dirigir la política, pero también van a formar las ideas de leyes que tenemos hoy en día y formar las naciones. Hay dos, los principales textos como que yo me baso esto es la creación del sistema mundo, que es una teoría de Wallenstein, que al final dice de que las mismas ideas, de que se necesitan mutuamente y de ahí se configuran distintas estructuras de poder dentro de los países y a nivel global. De ahí centro-periferia, pero eso ya es otro tema. Y esto no es aislado a Chile, sino que Chile también viene de la mano con todas estas ideas de nueva configuración económica y política. Es decir, la política y la economía no se pueden separar de lo que está, de la formación al final del mundo que conocemos hace 200 años. Por lo cual, Por lo cual, el capitalismo es un sistema de no es un sistema de libre comercio puro, como se plantean ciertas posturas políticas hoy en día. O hay mucha información que cree que liberando el mercado va a ser mejor, sino que al final los estados hoy en día, todos, la gran mayoría, en realidad todos, tienen un sistema de economía mixto, en donde al final es entre planificación del Estado para poder recaudar impuestos y poder compensar a la población sobre estas fisuras del sistema y el mercado. Es decir, es necesario el Estado para proporcionar un espacio adecuado para que funcione el capitalismo en el país, como también se necesita también tener ganancias económicas para que éste pueda invertirlas en la población y así hacer un espacio perfecto, o sea, no sé si perfecto, pero adecuado para el funcionamiento económico y prosperar las economías nacionales. Esa sería mi parte, más que nada. Muchas gracias.